Ya chicos, vamos a comenzar. Vamos a ver la clase de artritis reumatoide. Bueno, en realidad, enfermedades autoinmunes, ¿no? Dentro de autoinmunes tenemos un gran número de enfermedades, pero las que vamos a tratar el día de hoy son artritis reumatoide, esclerosis sistémica y lupus, ¿ok? Ahora, si no se me entiende bien, disculpen, pero es que estoy resfriado, que este cambio de clima me choca, entonces, bueno, me resfría un poco. Así que nada, eso. Vamos a empezar entonces con enfermedades autoinmunes. Tenemos, vamos a ver como introducción primero, ¿no? ¿Qué son las enfermedades autoinmunes? Estas enfermedades representan el fracaso, un ratito, ya, el fracaso de la tolerancia frente a lo propio con la consecuente activación de linfocitos autorreactivos, ¿ok? La autoinmunidad es la respuesta inmune contra antígenos propios, ¿no? Sabemos que esto no es correcto, no es correcto que el sistema inmune reaccione contra, digamos, células que son normales, contra células propias del organismo. El sistema inmune debería de actuar contra agentes patógenos, ¿no? Contra bacterias, contra parásitos, etcétera. En estas enfermedades autoinmunes, en vez de que el sistema inmune ataque a esos patógenos, va a atacar a los antígenos propios. Acá vamos a ver dos definiciones, en la cual tenemos a la tolerancia, que es el estado de falta de respuesta frente a un antígeno que se induce mediante la exposición de linfocitos específicos a este antígeno. Y va a ser de dos formas, es central y periférica. La central es en órganos donde se producen las células B, ¿no? Como el timo, por ejemplo, B y T. Y periféricas en la circulación, ¿no? La tolerancia, es decir, que eh, no hay esa respuesta a lo propio, ¿no? Se está tolerando lo propio. Entonces es la tolerancia. La autotolerancia es la falta de reactividad inmunitaria a los antígenos tisulares propios. Luego vamos a ver la definición de los linfocitos autorreactivos. Estos son capaces de reconocer un antígeno propio que al ser liberado, bueno, que al ser liberado va a generar autoinmunidad. ¿Ok? Lo vamos a ver más adelante en este cuadrito. ¿Ok? Pero primero, linfocito T autorreactivo son capaces de reconocer antígenos propios que al ser liberados van a generar autoinmunidad. Además, estas enfermedades autoinmunes pueden ser tanto específicas, ¿ok? Órgano específicas o sistémicas, que son las que vamos a ver hoy. Tenemos causas, pueden ser genéticas, ¿ok? Trastornos multiorgánicos complejos de HLA2. Van a ver más adelante en Medicina 2 que hay distintos factores, distintos genes específicos que pueden causar mayormente esta degeneración de la autotolerancia, ¿ok? Lo que va a generar esta liberación de linfocitos autorreactivos. Además de estas causas genéticas, vamos a tener también causas ambientales, como el sexo. Vamos a ver que estas enfermedades autoinmunes son más comunes en las mujeres. Es por esto que como causas ambientales se pone sexo femenino. Además, la necrosis tisular, el tabaco, importante, el cigarrillo, el tabaco lo hemos visto como factor predisponente de muchas enfermedades, de cáncer, ahorita lo vemos como enfermedad autoinmune, entonces el cigarro tiene muchos componentes que va a hacer que nuestro sistema inmune quede predispuesto a formar distintas enfermedades. Y la radiación ultravioleta también como causa ambiental, ¿no? Entonces, a manera de patogenia, vamos a ver acá la de predisposición genética y la reacción a estímulos ambientales, que era lo que se estaba mencionando acá. Estos genes predisponentes van a causar un fracaso de esta autotolerancia con la consecuente activación de estos linfocitos autorreactivos. Estos linfocitos autorreactivos son los que van a generar una lesión tisular causando la enfermedad autoinmunitaria. Ahora,
Habíamos dicho que teníamos enfermedades autoinmunes, específicas y las sistémicas. En cuanto a las específicas, esto simplemente para su conocimiento, porque no es un tema que se vaya a evaluar en esta parte de su final y tampoco en medicina 2. No, en medicina 2 también se ve sistémicas. Esto no lo van a ver. Pero a conocimiento vamos a tener de las células adrenales la enfermedad de Addison. En cuanto a las células sanguíneas, tenemos a la anemia hemolítica autoinmune. Esto sí lo van a ver. Ok, las anemias hemolíticas, que lo hemos visto acá a muy grandes rasgos, en cuanto al laboratorio, van a ver ya en medicina 2 cuando vean hemato, que la anemia hemolítica se puede dividir en autoinmune e inmunes. Ok, eso ya lo van a ver más adelante. Pero bueno, que sepan que es una causa autoinmune órgano específica. En cuanto a las plaquetas, tenemos a la púrpura trombocitopénica idiopática, que también lo van a ver más adelante. En cuanto al estómago, tenemos a la anemia perniciosa. Luego tenemos a la enfermedad celíaca. En cuanto a la tiroides, tenemos a la enfermedad de Hashimoto o tiroiditis Hashimoto. Y a la enfermedad de Graves Basedow, ¿no? Que ya lo habíamos visto. Bueno, creo que sí lo mencionamos en hipertiroidismo e hipotiroidismo respectivamente. En cuanto a los músculos, como enfermedad específica, vamos a tener a la miastenia gravis, ¿ok? Miastenia gravis. En cuanto a los islotes pancreáticos, tenemos a la diabetes tipo 1, ¿no? Antes se conocía la diabetes tipo 1 como la diabetes de tipo autoinmune, ¿no? Ya que la diabetes tipo 2 es la que va a ser a causa eh, por causas ambientales más que autoinmunes. Luego tenemos de hepatocitos, tenemos hepatitis autoinmune, tenemos a la cirrosis biliar primaria, enfermedad reumática del corazón y por último del riñón vamos a tener a Goodpasture síndrome. Ok, esto, como les digo, en este ámbito no se les va a evaluar. Lo que sí se les va a evaluar ah, es esto, las enfermedades sistémicas. Entonces vamos a empezar a ver primero el lupus. ¿Ok? De acá. No, ya de acá esto lo vamos a ir mencionando igual mientras que vamos viendo las enfermedades. Ya, entonces, como les había comentado, vamos a ver tres enfermedades importantes el día de hoy. Vamos a ver lupus, esclerosis sistémica y artritis reumatoide. Esas tres enfermedades las van a volver a ver ya con la clínica, con tratamiento y exámenes diagnósticos, con todo completo, lo van a ver para su final ahorita de medicina 2 en mi caso. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, vamos a ver que el lupus es una enfermedad autoinmunitaria inflamatoria multisistémica que se va a caracterizar por periodos de remisión o de recidivas asociado a autoanticuerpos. Va a ser más frecuente en mujeres, como en la mayoría de enfermedades autoinmunes, en este caso en una relación de 9 a 1 entre mujeres y hombres, y es más común entre los 20 a los 40 años. ¿Ok? Vamos a ver acá, como les digo, a grandes rasgos, porque ya lo van a ver más específico cuando lleguen a Medicina 2, van a ver, por ejemplo, que la nefritis lúpica tiene etapas y estadios, mejor dicho, y más cosas. Entonces, a grandes rasgos, vamos a ver que estos autoanticuerpos van a formar inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos van a causar la activación del complemento, causando una hipocomplementinemia. ¿Ok? Entonces, en el lupus se puede pedir también como exámenes de laboratorio el conteo de complemento, que en el lupus va a estar disminuido. ¿Ok? El complemento está disminuido en el lupus, hay una hipocomplementinemia. Luego, en cuanto a esta formación de inmunocomplejos, tenemos al depósito de glomérulos que me van a causar la nefritis lúpica. Tenemos también depósitos en uniones dermoepidérmicas y depósitos en vasos sanguíneos, lo que me va a generar vasculitis. Además, vamos a tener que estos autoanticuerpos me van a generar destrucción de los eritrocitos, y eso ya sabemos que es una anemia hemolítica.
Además, hay destrucción de plaquetas, lo que me va a causar una trombocitopenia, y de leucocitos, lo que me genera una citopenia. Va a pasar por, bueno, vamos a tener que hay una reacción con neuronas, ¿ok? Lo que va a causar unas manifestaciones neuropsiquiátricas también. Toda esta reacción de los autoanticuerpos es lo que me va a generar toda la clínica que vamos a ver ahora. Ya. Entonces, la clínica más característica en cuanto al lupus, eh, y bueno, no sé si habrán tenido la oportunidad de ver alguna paciente con lupus. Yo recuerdo haber visto una en 2 de mayo que tenía esto característico, ¿ok? Las alas de mariposa o rash malar. Es lo más característico en una paciente con lupus. Como pueden ver acá, este cuadro está estratificado por eh, afectaciones más frecuentes en la piel. Y vemos acá que lo más frecuente es en el rostro. Específicamente, como les comentaba, estas alas en mariposa, eritema en alas de mariposa que se ve en el 80% de las pacientes, o también llamado rash malar. ¿Ok? Esto es lo más característico. Eh, Además, son pacientes que van a tener fotosensibilidad, tienen una reacción exagerada a la luz solar, tienen alopecia, que es la pérdida del cabello, ¿ok? Esta alopecia también puede ser difusa o puede ser localizada, puede ser de ambas formas. Vamos a encontrar además anillos rojos que varían en forma y tamaño. Tenemos lesiones crónicas irreversibles como el lupus discoide, que son unas cicatrices abultadas que empiezan a salirle al paciente por la piel. Tenemos la paniculitis, ¿ok? Que es la inflamación de la grasa subcutánea. Y en cuanto, bueno, eso es en cuanto a piel. En cuanto a cerebro, vamos a ver que el paciente puede cursar con dolor de cabeza, ¿no? Cefalea, depresión, alteración del comportamiento, psicosis, epilepsia. En cuanto al corazón, vamos a ver inflamación de la membrana que lo recubre, es decir, vamos a tener una pericarditis. ¿Ok? Pericarditis que en estadios avanzados puede cursar como una insuficiencia cardíaca. En cuanto a pulmones, vamos a tener inflamación de la membrana que lo recubre, generando una pleuritis, que también va a generar una insuficiencia respiratoria en estadios más avanzados. En cuanto a los riñones, se había mencionado la nefritis, ¿no? La nefritis lúpica. En cuanto a las articulaciones, un 90% de los pacientes puede presentar artritis en cuanto a una inflamación, ¿ok? Artritis que va a ser en manos, en muñecas, codos, rodillas y pies, ¿ok? Vayan recordando esos síntomas porque creo que hay una pregunta sobre eso. Luego, como síntomas generales, vamos a ver cansancio, pérdida de peso, fiebre continua sin causa aparente, ¿no? La fiebre de origen desconocido, ¿no? FOD, que ya imagino que lo han visto en semiología. Como infecciones, vamos a ver, bueno, es un paciente que puede cursar con infecciones por la alteración del sistema inmune, ¿verdad? El sistema inmune está debilitado y es por esto que es un paciente propenso a infecciones. También puede tener el síndrome antifosfolipídico con trombosis y abortos a repetición. Ya, bueno, afecta a un hombre por cada 10 mujeres. Bueno, ya habíamos visto que es más común en mujeres. Ya, nada más por acá. Listo, eso entonces es en cuanto a los síntomas, ¿no? Ustedes, bueno, ahorita en curso de laboratorio tienen que saber a qué paciente le van a pedir el laboratorio específico para lupus, ¿no? Entonces ya hemos descrito cómo es una paciente con lupus para que ustedes tengan su sospecha y luego de esa sospecha pedir la ayuda diagnóstica correspondiente, que es la que vamos a ver ahora. Eh, Vamos a ver además que hay criterios, ¿ok? Criterios diagnósticos del 2019 ACR EULAR. Como criterio de entrada, que es ahorita lo que tienen que acordarse, lo demás no es necesario,
Lo que tiene que acordarse es que como criterio de entrada vamos a tener anticuerpos antinucleares o ANA a un título mayor o igual 1/80. ¿Ok? Criterio de entrada ANA 1/80. Esto va a ser en EP2 o una prueba equivalente positiva. ¿Ok? Esa es nuestra prueba, nuestro criterio de entrada. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que tú ves tu paciente con alguna de estas sintomatologías, sobre todo la más característica, como les comento, el rash malar, ves que tiene cansancio, le vas haciendo la historia clínica y ves que sus síntomas coinciden más o menos con esta sintomatología, tienes tu sospecha diagnóstica, le haces los criterios diagnósticos y tú le pides el ANA y el ANA sale titulación mayor o igual a 1/80, eso ya te va indicando un diagnóstico, un posible diagnóstico de lupus. Además, en estos criterios vamos a ver que se clasifica como lupus una puntuación de 10 o más si es que cumple el criterio de entrada, que es el de ANA 1/80. ¿Ok? Entonces, clasificación de lupus, 10 puntos o más de estos criterios diagnósticos, más la prueba, el criterio de entrada, que es el ANA mayor o igual a 1/80. Ok, entonces acá vamos a ver ya la prueba ANA como tal en lo que respecta al curso de laboratorio, ¿no? Tenemos que los ANA van a ser los anticuerpos antinucleares, ¿no? Ese grupo de autoanticuerpos que se van a unir a distintos antígenos nucleares y citoplasmáticos. Esta prueba de ANA nos va a servir para dos cosas. Tiene una prueba, digamos, una parte cuantitativa que me va a servir para la titulación. ¿Ok? La titulación es esto de 1/80, 1/160, 1/320, etcétera. Esa es la titulación. ¿Ok? Cuantitativa, titulación. Y es cualitativa, ya que me va a dar un patrón. ¿Ok? Los patrones son los que están acá. Te puede dar, por ejemplo, en este caso de lupus, te va a dar un patrón homogéneo, que lo vamos a ver en un ratito. Entonces, ANA, dos partes, cuantitativa, titulación, que es el 1/80, cualitativa, el patrón. ¿Ok? Hasta ahí. Luego, este método de ANA se va a ver en 3 ensayos. Se puede leer de acuerdo a 3 ensayos. El primero es el inmunoensayo enzimático o prueba de ELISA. El segundo es el inmunoensayo múltiple. Y el tercero y el gol estándar es la inmunofluorescencia indirecta. ¿Ok? Inmunofluorescencia indirecta es el gol estándar en este caso para el lupus. Bueno, y esto se puede hacer en células EP2. Estas células EP2 van a ser el sustrato. Perdón. Ya, perdón. Ya. Estas células EP2 son el sustrato. ¿Ok? Son líneas de células tumorales de carcinoma de laringe humana. Eso significa EP2. O puede ser en su variante, que es el EP20 en hígado de mono. ¿Ok? Entonces, inmunofluorescencia va a tener dos sustratos, EP2, carcinoma de laringe humano, y su variante, que es el EP20 en hígado de mono. Ya saben, ANA, inmunofluorescencia indirecta, EP2 va a ser el estándar de oro, o bueno, gol estándar, cualquiera de los dos, para lupus. Ya, seguimos. Ahora, vamos a ver en cuanto a especificidad y sensibilidad, que el 25% de los pacientes sanos, ¿ok? 25% de los pacientes sanos pueden dar ANA positivo, ¿ok? ANA positivo es esto de 1/80, ¿ok? 25% de los pacientes sanos pueden dar ANA positivo.
Estos pacientes ANA positivos se han encontrado en base a un estudio que tienen un cierto tipo de mutación en el antígeno 70, ¿ok? DFS70. Esto va a conllevar, en cuanto a la prueba cualitativa que les mencionaba de patrones, va a dar un patrón moteado, fino y denso, ¿ok? Pacientes sanos, ANA positivos, patrón moteado, fino y denso. Vamos a ver además, que esto es lo que quiero que se queden de esta tabla, que como el patrón de 1/80 es, digamos, puede dar falsos positivos, por así decirlo, porque da positivo en pacientes sanos, el que más se usa como diagnóstico y el que van a ver ahorita, por ejemplo, en Medicina 2, como diagnóstico positivo para lupus, es el de 1/160. Claro que si el examen te dice 1/320 ya es recontra positivo, pues, ¿no? Pero lo pueden usar como punto de corte el 1/160 como diagnóstico. El 1/80 lo pueden usar como diagnóstico, como criterio de entrada, como bien lo dice acá. ¿Ok? Es un criterio de entrada, es una sospecha de que tu paciente puede tener lupus, pero no te da el diagnóstico. ¿Ok? Quiero que se entienda eso. Un criterio de 1/80 no significa que tu paciente sí o sí tenga lupus. Es un criterio de entrada, es una sospecha de que el paciente pueda tener lupus. Hay que ver además los otros criterios diagnósticos que tenga sus 10 puntos más. Y, pero un patrón de 1/100, perdón, una titulación de 1/160 sí ya te da una sospecha más clara de un lupus positivo. Ya. En cuanto a esta inmunofluorescencia, lo más importante que tienen que quedarse de acá es que el lupus, su patrón positivo para lupus es el patrón homogéneo. ¿Ok? Patrón homogéneo es positivo para lupus. El patrón moteado, fino y denso es en pacientes sanos, ANA positivos. ¿Ok? Recuerden esa diferencia. Moteado fino y denso es en pacientes sanos. Paciente con lupus es un patrón homogéneo. Además, este patrón homogéneo se va a asociar al dsADN, que son el ADN binucleado, a nucleosomas y a las histonas. ¿Ok? Patrón homogéneo asociado a dsADN, nucleosomas e histonas. Ahora, esta inmunofluorescencia se va a basar en el uso de anticuerpos para marcar antígenos diana específicos con un tinte fluorescente, que va a ser el fluorocromo, el colorante, ¿ok? Como el isotiocianato de fluoresceína. Esto va a permitir la visualización bajo un microscopio de fluorescencia. ¿Ok? Este isotiocianato es lo que le da esta coloración verde a la prueba que podemos ver acá. ¿Ok? Es lo que nos va a dar el patrón característico de cada una de las enfermedades que vamos a ver. Ahora, esta inmunofluorescencia puede ser directa o puede ser indirecta. Va a ser directa cuando se usa un solo anticuerpo dirigido contra el objetivo de interés. ¿Ok? El anticuerpo primario se va a conjugar directamente con el fluorocromo. Va a ser indirecta cuando el anticuerpo primario no se conjuga y se usa un anticuerpo secundario conjugado con el fluorocromo. ¿Ok? Acá hay un anticuerpo y acá va a haber dos anticuerpos. Otras pruebas que podemos usar son la prueba de ELISA, pero va a ser más usada como tamizaje, ¿ok? No se usa como diagnóstico, va a ser usada como tamizaje, ya que tiene un limitado número de antígenos, tiene muy baja sensibilidad, es de alta reproducibilidad y tiene un costo bajo, pero no es muy usado, ¿ok? Lo más característico para lupus, ya saben, es el patrón homogéneo asociado a DSE, ADN, nucleosomas e histonas, y una titulación de 1/160 de ANA. Luego tenemos al ENA. El ENA extendido online blot inmunoensayo en línea es
in vitro y va a determinar anticuerpos IgG contra 14 distintos antígenos nucleares y citoplasmáticos, que son los que vemos acá, ¿ok? ENA extendido, inmunoensayo en línea, in vitro, va a determinar anticuerpos IgG contra 14 distintos antígenos nucleares y citoplasmáticos. El que va a ser representativo para lupus va a ser el SM o anti-Smith, ¿ok? SM o anti-Smith. Entonces, a manera de resumen, para terminar con lupus, tenemos ANA mayor o igual a 1/80, ¿ok? Que es nuestra prueba, nuestro criterio de entrada, o el 1/160, que les había comentado que ya puede ser un criterio diagnóstico, y esto con el patrón homogéneo. Además, el anti-DNA o aDNA bicatenario va a servir para seguimiento y va a medir la actividad. ¿Ok? Más de 10 puede ser positivo. Seguimiento, actividad, anti-DNA es el único que me va a medir actividad. ¿Ok? Es el único que mide actividad. También hay una pregunta sobre eso. Y el ENA, que hayamos dicho, el anti-Smith positivo. Listo. Hasta acá, ¿alguna consulta? El laboratorio de esto es muy sencillo. Lo que dice es literalmente que se sepan esto. Disculpa, entonces, nada más el que es de los patrones, eso. Ese es el único que sirve para diagnóstico, los otros son tamizaje. Para diagnósticos, claro, Ana. Ana es tu diagnóstico. Ah, ya. Y lo demás, sí, es para actividad, el anti-DNA y el ENA, que bueno, el Limeblood, que puede ser acá el anti-Smith. Pero el que se usa va a ser Ana, ¿no? Si te preguntan, prueba utilizada para, o no, porque te preguntan, ¿no? Te dan la clínica y te preguntan qué prueba solicitaría. Y tienes que pedir Ana. ¿Ok? Pides Ana. Ya, eso. ¿Alguna otra consulta? Ya, seguimos entonces. Había más patrones que tocaban en cuanto a ANA, inmunofluorescencia, pero bueno, en su PPT no estaba, entonces para no marearlos, nos quedamos con un patrón homogéneo que va a ser ¿cómo se llama? Lo diagnóstico de lupus y con eso ya está, ¿ok? Entonces, son dos patrones los que se tienen que aprender en este caso, que son los que les he mencionado de patrón homogéneo para diagnóstico de lupus y patrón moteado fino y denso para pacientes sanos ANA positivos. Ya. Luego tenemos a la esclerosis sistémica, ¿ok? La esclerosis sistémica es una enfermedad autoinmune que se va a caracterizar por microangiopatía, ¿ok? Inflamación y fibrosis. La fibrosis es lo más característico. Bueno, en la microangiopatía también. Fibrosis. La fibrosis va a ser el endurecimiento de la piel. En cuanto a microangiopatía, lo más característico en este caso es la imagen de acá, que es el fenómeno de Raynaud. Este fenómeno puede significar una falta de vascularización de la mano, lo que va a causar, puede causar cianosis, por lo cual vamos a ver una coloración azul en los dedos o esta coloración blanca. Ya que no se está perfundiendo bien el tejido, no está recibiendo la sangre, el oxígeno necesario, y por esto se da este cambio de coloración en las manos, ¿ok? Fenómeno de Raynaud. De igual forma, esta esclerosis sistémica va a ser más frecuente en las mujeres, en este caso de 40 a 60 años, y es de las enfermedades autoinmunes más mortales. En cuanto a la clínica, vamos a ver que eh, en sí la esclerosis es el endurecimiento de la piel. ¿Ok? Vamos a ver dos o tres tipos, en la cual tenemos la esclerosis difusa y la limitada. Como un tercer tipo, por así decirlo, es la esclerodactilia. Bueno, primero
Lo que tienen que saber es que la esclerosis como tal es a partir de las articulaciones metacarpofalángicas, ¿ok? De articulaciones metacarpofalángicas para arriba es esclerosis. La esclerodactilia es de los dedos, por eso es dactilia, ¿no? De las metacarpofalángicas para arriba, esclerodactilia, de metacarpofalángicas para abajo, esclerosis. Ahora, esta esclerosis, como les decía, se divide en dos, en la cual tenemos a la esclerosis difusa y a la esclerosis limitada, ¿ok? Como un preámbulo de lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, en la de acá, vamos a ver que la limitada a, va a ser de diagnóstico con anticuerpos anticentrómero. Limitada, anticuerpos anticentrómero. Y la difusa con la antitopoisomerasa 1 y la anti-ARN polimerasa 3, ¿ok? Para la difusa. Vamos a tener como manifestaciones cutáneas la esclerosis cutánea, que es esta fibrosis, este endurecimiento de la piel que les estaba comentando, el fenómeno de Raynaud, que también ya les comenté, que es este cambio de coloración en las manos, ¿no? Acá está de color azul, y anomalías en los capilares del pliegue unguial. Además, tenemos manifestaciones extracutáneas donde vamos a tener dismotilidad esofágica, neumopatía intersticial, hipertensión, crisis renal, miocardiopatías, insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial y pulmonar. ¿Ok? Entonces vamos a ver que la difusa es de rápida progresión, es una afectación cutánea proximal de extremidades, tronco y cara, ¿ok? Por eso es difusa, extremidades, tronco y cara. Tiene un compromiso visceral precoz a los 5 años y en la capilaroscopía vamos a ver predominio de áreas vasculares sobre mega asa. Esta de capilaroscopía no lo van a ver ahorita en laboratorio, pero lo van a ver en medicina 2, ¿ok? La capilaroscopía es la prueba diagnóstica en sí de la esclerosis, ¿ok? Digamos, no sé si decir el gol estándar, pero es la prueba que sí o sí te va a dar el diagnóstico. Vamos a ver que ay, no tengo la imagen acá, pero bueno, a grandes rasgos, en el lecho unguial, porque esta prueba es para el lecho unguial, vamos a ver que los capilares se van a ver de esta forma. ¿Ok? En la normalidad deberían ser así. ¿Qué va a pasar? Que en la esclerosis, conforme vaya avanzando, hay una destrucción de estos capilares en el pliegue unguial. Entonces, para tu diagnóstico se hace esta capilaroscopía y vas viendo una fenestración de los capilares. ¿Ok? Estos capilares que estaban así ordenaditos, rectos, pasan a ser de esta forma, hasta ya involucionar, haciéndose redondas, perdiendo su forma característica. ¿Ok? Para esto me sirve la capilaroscopía. A ver, voy a ver igual un ratito. A ver, les voy a compartir un ratito este PPT. Ya. Esto es de mi clase de medicina 2, por ejemplo. Acá vemos de nuevo el fenómeno de Raynaud, vemos úlceras orales, artritis, que también ya les había mencionado, ¿no? La artritis, que la vamos a ver también en un ratito. Tenemos alopecias difusas y alopecias localizadas. Toda esta va a ser la clínica que va a tener nuestra paciente. Tenemos esta paniculitis lúpica, la nefritis. Ahí donde está un ratito.
Ah, es que esto es de lupus, pues. Con razón, un ratito. Estamos en esclerosis. Por eso no encontraba la foto. Ya, ahora sí. Esclerosis. Ya, de igual forma, ¿no? Fenómeno de Raynaud. Acá, en este caso, como les estaba comentando, el fenómeno de Raynaud es la falta de irrigación. Entonces, acá vemos que ya está azul, ya está cianótico los dedos, porque hay una falta de irrigación en las manos, ¿no? Ya están cianóticos. Acá, por la fibrosis que les había mencionado, los labios se adelgazan, ¿ok? Por la fibrosis que tiene el paciente, se van a adelgazar los labios. Hay artritis también. Acá está. Esto es lo que les estaba diciendo, ¿ok? Esta capilaroscopía es, perdón, ya. La capilaroscopía, ¿ok? Es de los exámenes más importantes que vamos a tener para la evaluación de la esclerosis. Esto es lo que yo les estaba dibujando como eh, lo normal, ¿no? Los vasos, digamos, normales. Acá ya es una esclerosis temprana, vemos que ya se están abultando estos capilares, ¿no? Acá se están abultando los capilares y acá ya es una esclerosis activa, ¿no? Acá ya, miren, esta forma que tenía normal se pierde completamente y va involucionando, ¿no? Para ya en un último estadio de la esclerosis se perdió totalmente esta primera imagen tan bonita que había acá y miren cómo queda, pues, ¿no? Hay una destrucción de los capilares, ¿ok? Eso es lo que quería compartir. Ya. Esa es la capilaroscopía, ¿ok? Pero bueno, en sí, como les decía, esto no se les evalúa en cuanto a laboratorio, ¿ok? Ahorita es una prueba diagnóstica adicional que se le va a solicitar al paciente, pero ahorita en laboratorio no se ve esto. Lo que nos interesa para el laboratorio es que la esclerosis difusa, como les estaba comentando en la imagen de acá, va a reaccionar con anticuerpos antitopoisomerasa 1, que es el SCL70, y en un 30 a 40%. ¿Ok? Antitopoisomerasa 1, SCL70, de 30 a 40%. En cuanto a la esclerosis sistémica o limitada, bueno, sistémica limitada, perdón, vamos a tener una progresión lenta, es una afectación cutánea distal de rodillas y codos y también perioral, es el compromiso visceral va a estar menos frecuente, es tardío. En la capilaroscopía hay predominio de megaasas sobre áreas vasculares y los anticuerpos anticentrómeros van a ser los diagnósticos en 80% de los pacientes. ¿Ok? Entonces, para resumir acá, la difusa va a ser en todo el cuerpo y la limitada es hasta los hombros, ¿no? De metacarpofalángicas a los hombros y a las rodillas. ¿Ok? Esta es la limitada y la difusa es en todo el cuerpo. Ahora, tenemos también criterios de clasificación. Ah, ya, algo que me había olvidado de mencionar es que esta esclerosis cutánea limitada también se llama esclerodermia proximal. ¿Ok? Esta esclerodermia proximal es la que ya te da el diagnóstico clínico de la esclerosis sistémica. ¿Ok? Tú le ves acá el endurecimiento, la fibrosis del todo el antebrazo, eso ya te da el diagnóstico. Es un diagnóstico clínico. Claro que hay que pedir otros exámenes como la capilaroscopía para sí o sí acertar en tu diagnóstico, para confirmarlo, pero como la sospecha clínica, lo más importante va a ser esta esclerosis proximal. Entonces, eso lo vamos a ver acá. Tenemos también criterios de clasificación, ¿ok? Estos criterios de clasificación van a ser positivos o diagnósticos si tenemos mayor o igual a 9 puntos. Mayor o igual a 9 puntos para clasificarlo como una esclerosis.
Y acá lo que les mencionaba, el engrosamiento cutáneo proximal a los metacarpofalángicos ya te da 9 puntos. Entonces, esto ya te da tu diagnóstico, ¿no? Que es lo que les decía acá. Este endurecimiento proximal a los metacarpofalángicos, que es la esclerodermia proximal, te va a dar tu diagnóstico de esclerosis sistémica. ¿Ok? 9 puntos. Hay otros criterios también que van a sumar, que es el fenómeno de Raynaud, el EPIT, la hipertensión pulmonar, las úlceras digitales, esclerodactilia, los dedos en salchicha, etcétera. Pero lo más característico, lo que te va a dar tu diagnóstico sí o sí, es el engrosamiento cutáneo proximal a las metacarpofalángicas. Ahora, en cuanto a laboratorio, eh, repetimos un poquito de lo que ya les mencioné en la imagen anterior, ¿ok? Es lo mismo. Anticentrómero, ¿ok? Anticuerpo anticentrómero, ESCL va a ser para esclerosis sistémica cutánea limitada, ¿ok? Anticentrómero para esclerosis sistémica limitada. Y el anti-SCL70, ¿ok? Es para el ESCD, que es la difusa, ¿ok? SCL70, esclerosis sistémica cutánea difusa, anticentrómero para la cutánea limitada. Y esto también me va a hacer como significancia de peor pronóstico. ¿Ok? Tú encuentras esta SCL70 en tu laboratorio, va a significar un mal pronóstico para el paciente. Lo demás son muy bajos porcentajes, no se hagan bolas por esto, lo más importante son estos dos. ¿Ok? Y la de acá también, la anti-ARN polimerasa 1, ¿no? Que la habíamos visto acá, que va a ser para la difusa, ¿no? La 1 y la 3, como está acá, 1 y 3 para la difusa en 40%. Ya. Entonces, en esta esclerosis, como parte de este laboratorio autoinmune, vamos a ver que el ANA va a ser positivo en 90% de los pacientes. ¿Ok? ANA positivo en 90% de los pacientes. Ya. Esto, bueno, ya lo mencionamos, ¿sí? Es lo mismo. Centrómero, ya saben, ¿ok? Centrómero, ya saben que va a ser de la limitada. Y la antitopoisomerasa 1, que va a ser de la difusa. ¿Sí? No lo vamos a tocar más. Ya está. Hasta acá, ¿alguna consulta, chicos? Lo único que, de laboratorio, lo único que tienen que saber de esta parte es esto, ¿sí? Esta parte llévense de laboratorio. ¿Todo claro? Ya, supongo que sí, vamos avanzando. Artritis reumatoide. Artritis reumatoide, bueno, es una enfermedad muy rara de ver. Yo he visto una en Almenara, una señora que tenía estas manos muy características, tal cual, así tenía las manos. ¿Ok? Como verán en la imagen, es en ambas manos, ya que la artritis reumatoide es una enfermedad bilateral, ¿ok? Bilateral y simétrica. Cuando vean reumato en medicina 2 van a ver las diferencias entre artritis y artrosis. Y una de las diferencias es esto, la bilateral y simétrica, ¿ok? Esto la va a diferenciar de la artrosis, que suele ser unilateral. Ves, por ejemplo, bueno, y otra diferencia es que la artrosis suele ser en articulaciones grandes, en cambio artritis es en articulaciones pequeñas, como se ve acá, no en la mano. Entonces, en artrosis lo que vas a ver, por ejemplo, es una rodilla bien hinchada, solamente una rodilla. En cambio, la artritis reumatoide es en ambas articulaciones, en ambas manos, por ejemplo. Entonces, vamos a ver que esta artritis
va a afectar principalmente a las articulaciones sinoviales. Va a hacer una infiltración de células inmunitarias en la articulación. De nuevo, es más común en mujeres, es bilateral y simétrica, como les había comentado, como podemos ver acá en la imagen, y va a conducir a la destrucción de la articulación con pérdida de cartílago y erosiones óseas. ¿Ok? Esto lo van a ver en las radiografías. Van a ver en la radiografía que los bordes de las articulaciones bueno, se va perdiendo el borde de las articulaciones porque hay una destrucción de la articulación, hay una destrucción ósea. ¿Ok? Entonces esto es característico para la radiografía. Además, la artritis reumatoide se considera con una duración de síntomas menor a 6 meses, es temprana, ¿ok? Temprana, menor a 6 meses, establecida, mayor a 6 meses. Se da mayormente por genética, ¿ok? Es una heredabilidad del 60%. En gemelos monocigóticos vemos que suele ser de 15 a 30 y en disigóticos de 5%. ¿Ok? Como les había comentado al principio, estas enfermedades suelen ser asociadas al HLA, en este caso va a ser 40% asociada a HLA. Tenemos distintos genes que van a ser susceptibles a esta artritis, que son el HLA-DR04, el DR01, DRBI, SPAG16, FOXO3, etc. ¿Ok? Esto no se preocupen para esta parte. Estos son los factores genéticos, ¿no? Habíamos visto que van a haber factores genéticos y factores ambientales. En cuanto a los ambientales, el tabaco siempre a la cabeza. Vamos a tener también bacterias, ¿ok? Bacterias como la gingivalis, la agregatibacter, en la microbiota oral. En la gastrointestinal, perdón, en la gastrointestinal tenemos a la actinobacterias, a la preboleta copri y luego vamos a tener también que puede darse por infecciones. Infecciones como el chikungunya, el parvovirus B19, el ébola, el citomegalovirus, el proteus y la Escherichia coli. Esos van a ser los factores genéticos y factores ambientales. Ahora, en cuanto a la patogenia, vamos a ver acá algo muy importante, que es la citrulinación. Vamos a ver que la prueba característica y la prueba más importante que nos va a dar el diagnóstico de esta artritis va a ser el anti-CCP, ¿ok? Que es el antipéptido citrulinado. Entonces, ¿por qué este antipéptido citrulinado me da el diagnóstico de artritis? Lo vamos a ver acá, ¿ok? Vamos a ver que el riesgo genético los factores de susceptibilidad van a generar una citrulinación, ¿ok? ¿Qué es la citrulinación? Es el paso del péptido de arginina a péptido citrulinado, ¿ok? Esto va a ser la citrulinación, el paso de la arginina a péptido citrulinado, de arginina a citrulina. Esa es la citrulinación. Esta citrulinación es lo que va a detectar el anti-CCP, ya que esto no es lo normal. Lo normal sería que nosotros tengamos arginina, pero mediante estos factores genéticos y factores de riesgo ambientales que vimos acá, hay un cambio en la genética, ¿ok? Causando que esta arginina se convierta en citrulina. Y esta citrulina es lo que va a detectar mi prueba anti-CCP. Luego, este cambio conformacional va a ser bueno, va a activar macrófagos, ¿ok? Macrófagos que van a migrar a, em, a los tejidos linfoides, ¿ok? Migra a tejidos linfoides y estos van a generar reclutamiento leucocitario y respuesta inflamatoria. Hay una respuesta inflamatoria continua, ¿ok? Respuesta inflamatoria continua, lo que va a generar la clínica, que es la que ya hemos descrito, ¿ok? Dentro de esta clínica, lo que vemos es la activación de los osteoclastos, que es la que causa
la destrucción de los cartílagos. Vamos a ver igual acá, en cuanto a clínica, debe haber sinovitis, ¿ok? Que es la inflamación de las articulaciones. Es de curso insidioso, suele ser poliarticular, es decir, que va a afectar a más de 4 articulaciones, como vemos acá, ¿no? Acá están comprometidas varias articulaciones de la mano, que son las que están inflamadas. Esta es la sinovitis. Están inflamadas las articulaciones. Acá hay, evidentemente, que hay más de 4 afectadas. ¿Ok? Entonces, más de 4 articulaciones comprometidas. Es simétrica, suele caracterizarse por una rigidez matutina mayor a 30 minutos, ¿ok? Rigidez matutina mayor a 30 minutos, poliarticular en más de 4 articulaciones. Vamos a tener además tenosinovitis, tendinitis, neuropatías por atrapamiento como el síndrome del túnel carpiano. Hay deformaciones como subluxaciones de las metacarpofalángicas. Hay además desviación cubital de los dedos. ¿Qué es esto que estamos viendo acá, no? La desviación que está teniendo la paciente es una desviación cubital de los dedos, ¿sí? Desviación cubital de los dedos. Ya, los dedos en cuello de cisne, dedos en botón y pulgares en Z. Los vamos a ver un ratito. Acá, ya. Ok, acá tenemos la deformación de las manos. Sí, este es el dedo en botonier o el dedo en botón. ¿Sí está compartiendo? Sí, ya. Acá tenemos el dedo en botón y acá tenemos a los dedos en cuello de cisne. Y esto es lo que se va a ver en la paciente. Tú vas a ver a tu paciente de esta forma, yo lo que viste es esto. Lo que esto se suele ver ya estadios avanzados de la enfermedad. Lo, digamos, más característico es que te hable de una rigidez temprana del paciente. ¿Ok? Te habla de una rigidez temprana, de este dolor matutino que tiene. ¿Ok? Una rigidez matutina. Pero esto es lo que vas a ver en estadios ya más avanzados. Vamos, seguimos. Ya. Entonces, ya vimos cuellos de cisne, botón, ya. Tenemos además em, manifestaciones, otras manifestaciones clínicas como la episcleritis, tenemos nódulos reumatoideos, lesiones vasculares, vamos a tener gastritis, hepatotoxicidad, perdón, que se van a dar por los medicamentos también. Vamos a ver, bueno, acá ya vimos la tendinitis, bursitis, etcétera. ¿Ok? Pericarditis también va a presentar el paciente, el fenómeno de Raynaud también puede cursar con aterosclerosis, con anemia, etcétera. ¿Ok? Pero lo más característico en esta paciente que va a cursar con artritis va a ser la afectación poliarticular, ¿ok? Más de 4 articulaciones y la rigidez matutina mayor a 30 minutos. Ahora tenemos también criterios ACR Euler, en este caso del 2010, para la artritis reumatoide, en la cual va a estar definida por 6 o más puntos, ¿no? Esto, de nuevo recalcar que estos criterios no suelen ser diagnósticos, pero te sirven para la sospecha, ¿ok? Justo en la clase que hemos tenido de reumatología, el especialista lo que te dice es tú diagnostícalo y derívalo, ¿ok? Diagnostica, ten tu sospecha y haz la derivación correspondiente, porque es el especialista el que tiene que hacer el tratamiento, o indicar
el tratamiento debido, ¿ok? Entonces, esta clasificación no es diagnóstica, el diagnóstico debe ser realizado por un reumatólogo especialista, pues, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver además acá al anti-CCP que va a tener 67% de sensibilidad y una especificidad del 95%, ¿no? Es la prueba más importante que vamos a tener para el diagnóstico de artritis. El factor reumatoideo también se va a solicitar para la artritis, pero su especificidad es un poquito más baja, es de 85%, con una sensibilidad de 69%. Entonces, acá ya vamos a ver netamente lo laboratorial, pues, ¿no? Un ratito. Vamos a ver entonces que como diagnóstico tenemos que los autoanticuerpos pueden detectar predominantemente en el suero y en el líquido sinovial. Vamos a empezar entonces con el factor reumatoideo que va a abarcar distintas clases de inmunoglobulinas, como la IgM, la IgG, la IgA, que van a estar dirigidas contra la IgG, ¿ok? Contra la IgG. Puede estar presente también este factor reumatoideo, puede estar presente en la lepra, en la sífilis, en la T pulmonar, en la enfermedad hepática crónica, en sarcoidosis, en lupus y en Sjögren. ¿Ok? Es por esto que acá les comentaba que el factor reumatoideo no va a tener tanta especificidad como lo puede tener el anti-CCP. ¿Ok? Entonces, no es la prueba más recomendada. Se suelen solicitar, sí, te va a dar una sospecha, sí, pero la prueba específica es el anti-CCP. ¿Ok? Eh, el factor reumatoideo en la población general sana va a ser de 1,3 a 4% en caucásicos y 30% en algunos indios norteamericanos. ¿Ok? Esto quiere decir que en 30% de indios norteamericanos te puede dar un falso positivo. ¿Ok? Además, va a aumentar en las personas mayores, la IgM aumenta en personas mayores y la IgG disminuye en edad. Especificidad, ya lo comentamos, 85% y sensibilidad entre el 60 a 90%. Luego tenemos a los anticuerpos antiproteína citrulinada, ¿no? Que es el anti-CCP, ¿ok? O ACPA, que lo ponen acá, pero más conocido como anti-CCP, que este va a ser altamente específico para artritis y lo que va a hacer, como les había comentado, es reconocer la citrulinación, ¿ok? Reconoce la citrulinación, que es la conversión de la arginina en citrulina, ¿no? Lo que habíamos visto acá. La conversión de la arginina en citrulina es lo que me va a detectar mi anti-CCP. Un ratito, la batería se me bajó. Ya. Entonces, ya, listo. Además, bueno, sabemos que fumar conduce a una mayor expresión de la PAD2, lo que va a aumentar el nivel de citrulinación en el pulmón. Es por esto que se había comentado que el tabaco es un alto factor de riesgo ambiental para esta artritis reumatoide. ¿Ok? El fumar en verdad causa muchas enfermedades, no fumen. Tampoco vape, tampoco, ¿ok? Ya. Va a utilizar isotipos que ya comentamos, IgM, IgG, IgA. Este anti-CCP está presente en el 50 a 70% de los pacientes con artritis reumatoide y se sabe que reconoce múltiples antígenos citrulinados como la alfa-enolasa, el fibrinógeno, la filagrina, la vimentina y el colágeno tipo 2. ¿Sí? Entonces, resumen, laboratorio, que es el curso, prueba diagnóstica para artritis, anti-CCP. ¿Ok? Anti-CCP. Por último, vamos a tener anticuerpos, antiproteínas carbamilada. ¿Ok? Esto no se suele usar mucho. Antiproteína carbamilada es el anti-CARP-P.
Esta carbamilación es la conversión de las lisinas en hemocitrullinas, homocitrullinas, perdón. Lisinas en homocitrullinas mediante una reacción química con cianato que va a estar presente en fluidos de todos los individuos en equilibrio con la urea. ¿Ok? Esta conversión de lisina en homocitrulina es lo que nos va a detectar el anti-CARP. En pacientes con enfermedades renales va a tener un alto nivel de carbamilaciones, por esto que no es una prueba tan específica, ¿ok? No es una prueba tan específica ya que puede estar elevado en pacientes renales crónicos. Otros factores que pueden incluir en la actividad, en la cantidad de carbamilación es la inflamación, el tabaquismo, inhalación de cianato. Al igual que la citrulinación, esta carbamilación por sí sola no va a ser suficiente para romper la tolerancia e inducir autoinmunidad, ya que solo una pequeña parte, el 12% de los pacientes con enfermedad renal, albergan anticuerpos anti-CARP en comparación con 44% de los pacientes de artritis reumatoide. ¿Ok? Además, este anticarpé va a estar presente años antes del inicio de la enfermedad y va a tener un aumento gradual justo antes del inicio de la enfermedad. ¿Ok? Puede considerarse a grandes rasgos como una prueba, eh, digamos, precoz, ¿ok? Algo que te puede dar una sospecha de que tu paciente puede generar una artritis reumatoide en un futuro. Como está acá, su presencia predice la progresión a artritis reumatoide en pacientes con artralgia. ¿Ok? La artralgia es el síndrome de dolor articular, simplemente. ¿Ok? Paciente con dolor articular, artralgia, se le pide esta prueba anti-CARP para ver eh, si es que sale positivo, ver que a largo plazo, si no se trata correctamente, puede desarrollar una artritis reumatoide. Ya, listo. Nada más, chicos. Hasta acá, de artritis, ¿alguna consulta para pasar a las preguntas? Valeria, Sí, una consulta. Entonces, en este caso, el gol estándar es el ACCP, creo, o sea, por así decirlo. ACPA. El ACPA. Lo que pasa es que como había un cuadrito que también estaba en la TEO, que era lo de ACCP, pero igual en la TEO está como ACPA, me confundo por eso. ¿Pero es lo mismo o no, no es lo mismo? Sí, es lo mismo. Yo, o sea, yo lo conozco y lo van a ver en Medicina 2 como anti-CCP, pero claro, acá te lo ponen como ACPA. Entonces, guíate con ACPA, pues, ¿no? Pero claro, o sea, lo diagnóstico en sí es el antiproteína citrullinada. Este es lo diagnóstico, tu gol estándar, ¿ok? ACPA. Ok, gracias. Ya. ¿Haz otra consulta? Ya. Entonces, para resumir, hemos visto tres enfermedades, es súper sencillo, ¿ok? Son puntos muy fáciles que se van a llevar. Tienen que ver la clínica característica con la cual les van a presentar el caso y les van a poner seguro, ¿no? Paciente viene con tal cosa, ¿qué examen laboratorial pedirían? ¿No? Si les preguntan de artritis, ¿qué pedirían? Pedirían el ACPA, ¿no? Si les preguntan de lupus, piden ANA, ¿no? ANA. Si les preguntan el más específico, es la inmunofluorescencia indirecta. Este va a ser el más específico, ya que recuerden que ANA tiene tres tipos de ensayo, pero el más específico es la inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Y ya, entonces, que lo vemos acá, ¿no? La titulación 180 es la criterio de entrada, diagnóstico, lo van a escuchar más con 1/160. Ahora, los exámenes que yo he visto directamente ponen 1/320. ¿Ok? Entonces ya eso es recontra positivo, ¿no? 1/320. Eso es ANA para lupus. ¿Ok? Y va a haber una
clínica característica de fotoreactividad, ¿ok? Fotoreactividad, fotosensibilidad, perdón, y este rash malar. Ya, esclerosis, ya estos dos, ya saben, para difusa y para eh, local, pues, ¿no? Ya, vamos a ver las preguntas, ¿ok? Igual, con cada pregunta les voy explicando. Ya. Entonces, número 1, mujer de 20 años que consulta por presentar edemas maleolares y periorbitarios. En la anamnesis por aparatos refiere a haber presentado episodios de artralgias, artritis. Desde la menarquia, exploración física destaca eritema en la nariz y mejillas. Ana homogéneo, título 1/320. Examen de orina, proteinuria, patrón de fluorescencia observado. ANA es compatible con los siguientes anticuerpos. ¿Ok? ¿Sí? Patrón de fluorescencia observado, el resultado de ANA, es decir, te están preguntando por el patrón homogéneo, es compatible con los siguientes anticuerpos. ¿Cuál sería la respuesta? Lucero, La B. la B, muy bien. Habíamos visto que, bueno, esta evidentemente es una clínica característica de lupus, ¿no? Es una clínica característica de lupus, ya que estamos viendo, nos dicen el eritema malar y periorbitario, pues, ¿no? Que es el eritema en alas de mariposas, ¿no? El rash malar. Entonces, eso es característico, ya sabes que te están hablando de lupus. Entonces, ahí ya tienes tu clínica. Luego, hablamos del patrón homogéneo, ¿no? Habíamos dicho que para lupus teníamos el diagnóstico que iba a ser ANA. ANA te daba tu criterio cualitativo y cuantitativo. El cuantitativo era la titulación. Entonces, acá ya te hablan de una titulación de 1/320. Esto ya es tu diagnóstico de lupus. Además, te dan el patrón homogéneo, ¿no? Y la pregunta es, ¿el patrón de fluorescencia observado, el resultado de ANA, es decir, este patrón homogéneo, es compatible con los siguientes anticuerpos? ¿Y qué anticuerpos los había mencionado? El dsADN, los nucleosomas y las histonas, ¿no? Esa era la respuesta. Tal cual, ¿no? Un ratito. Ya. 2. Paciente, mujer de 30 años, fumadora, con tiempo de enfermedad 8 semanas, con poliartritis de manos, rodillas y tobillos. Refiere rigidez matutina de 3 horas. Exámenes auxiliares que muestran hemoglobina 10.5, plaquetas 400.000, BCG 880, PCR 32, factor reumatoideo positivo, ANA negativo o examen de orina normal. ¿Cuál es el diagnóstico probable y qué examen solicitaría para confirmar su diagnóstico? A ver, ¿quién fue primero? Marcela. Creo la B. Está bien, no dudes. A ver, ¿por qué sería la B? ¿Quieres explicar? Yo lo digo principalmente por los signos, o sea, por los síntomas, por ejemplo, la rigidez de la rigidez matutina es algo que sí o sí ocurre y luego va pasando con el tiempo, igual lo de las manos y las rodillas. Aparte que tiene la nada negativa. Pues. Claro, sí, de frente, o sea, por eso les digo, laboratorio muy sencillo, ¿ok? Como les decía, vean la clínica y les van a pedir sí o sí qué examen solicitarían. Entonces, ustedes tienen rigidez matutina de 3 horas, eso es artritis, ¿ok? Porque habíamos dicho que la rigidez matutina mayor a 30 minutos era la sospecha por artritis. Entonces, acá ya descartas todo, literalmente, y te vas con artritis, ¿no? Que es la única, y la única es la B, artritis reumatoide, y habíamos dicho que la prueba más específica para artritis era el anti-CCP o acá le ponen como ACPA, pues, ¿no?
como les decía, yo lo conozco como anti-CCP, sino que bueno, les ponen como ¿cómo? ACPA, así que si les han puesto así ahora, apréndanselo así ahora, bueno, entonces ahí está la 2, ¿no? Todo lo demás, en verdad, los exámenes son para a los que se pueden, porque obviamente no todos son así, como medicina, que es un poquito más de leer cosas más puntuales, pero laboratorio en sí, alguien se de la clínica y les van a preguntar qué examen pedirían, pues, ¿no? Para cuando vean parásitos, es igual, les van a dar una clínica y tienen que ver específicamente o te pueden preguntar se encuentra un parásito flagelado. Entonces tienen que ver la lista de cuáles son flagelados y ahí descartan. ¿Ok? Para todas las enfermedades en sí de laboratorio, bueno, para el laboratorio es simplemente descartar. ¿Ok? Ver la clínica, estar seguro de tu diagnóstico y hacer el descarte para ver qué examen pedirías. Ya, ¿cuál de los siguientes patrones de ANA da mejor probabilidad para lupus? Marcela, El homogéneo. el homogéneo, muy bien. Sencillo. Homogéneo, lo habíamos visto acá, ¿no? Patrón homogéneo va a estar asociado para lupus y el patrón moteado fino y denso va a ser para pacientes ANA positivos. sanos. Acá me salté, ¿no? 2, 3, 4, ya me salté, bueno, no importa. Ya. Paciente femenino, 71 años, con tiempo de enfermedad mayor a 6 semanas, poliartritis de manos y rodillas, rigidez matutina de 2 horas, exámenes hemoglobina 8,5, plaquetas 270.000, BSG 77, PCR 28, factor reumatoideo positivo, ANA 1 sobre 80. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Marcela, La artritis reumatoide. muy bien, la artritis reumatoide es sencillo. De nuevo, ¿no? Ya sabes, ya refiere rigidez matutina 2 horas, listo, artritis, chao. Aparte, te dicen que ANA es 180, 1 sobre 80. Yo por esto les mencionaba que seguían con ANA 1 sobre 160 para diagnóstico. Porque acá, por ejemplo, si tú ves ANA 180 y de repente no sabes que la rigidez matutina es de artritis, lo puedes pensar como lupus, ¿no? Porque habíamos dicho que el criterio de entrada era 1 sobre 80. Entonces, para que no se confundan, en ese caso, consideren 1 sobre 160 para diagnóstico. Ojo, para diagnóstico, pero para criterio de entrada, si es que les preguntan cuál es el criterio de entrada de este lupus, es ANA mayor o igual 1 sobre 80, ¿ok? Eso ténganlo claro. Ya, ya, listo. 6. Paciente femenino, 17 años, presenta edemas maleolares, úlceras en paladar y lengua, anamnesis, presenta pleuritis, a la exploración física, eritemas en mejillas, a la exposición solar, hematología, leucopenia 3000, anemia hemolítica, trombocitopenia, ANA homogéneo, título 1 sobre 640, anti-dsDNA positivo, proteinuria 24 horas 700 miligramos. Diagnóstico probable es lucero, Lupus, la D. lupus. Muy bien, muy bien. Habíamos visto, ¿no? El patrón homogéneo, ya lo hemos repetido como 3 veces. La titulación, ¿no? Justo eso les estaba comentando, que los exámenes que he visto, que son los que les he puesto acá, cuando hablan de lupus, ya es una titulación alta. Ya no les ponen 1 sobre 80 porque puede ser confuso. Entonces les ponen ya 320, como hemos visto el otro, 640, ¿no? Ya es un diagnóstico recontrapositivo. Aparte que lo característico, vemos acá a la exposición solar, ¿no? Habíamos visto que el lupus es una enfermedad fotosensible, entonces le va a salir, digamos, un sarpullido cuando se expone al sol, ¿no? Entonces acá, lupus, de frente, lupus. Ya, seguimos.
¿Qué prueba de laboratorio tiene mayor especificidad para el diagnóstico de artritis reumatoidea? Un ratito, Valeria. La La A, muy bien. Antipéptido ciclocitrulinado, ¿no? Por eso les decía, yo lo tengo como anti-CCP. No sé por qué le están puesto otro nombre ahora, pero bueno, anti-CCP, ¿ok? Esto es el año pasado, este ha sido mi examen. Un ratito. Ya. 8, esto es ENAM. Vamos a ver, esto no es laboratorio, pero hay clínica. Ah, no, sí, laboratorio. Ah, ya, la otra es la que no tiene laboratorio. Ya, mujer de 35 años presenta desde hace 4 meses dolor en pequeñas y medianas articulaciones asociado a rigidez matutina. Examen, dolor, tumefacción en manos y muñecas. Antipéptido citrullinado positivo. ANA positivo. Manos tiene osteopenia periarticular, erosiones óseas. ¿Cuál es el diagnóstico? Marcela, Artritis. artritis. Sí, está bien. La A, ¿no? Sencillo, todo lo que hemos venido repitiendo. Pues, ¿no? La rigidez, osteopenia periarticular y erosiones óseas. Habíamos visto que la artritis va a ser una enfermedad que va a, por activación continua de los osteoclastos, va a causar esta erosión ósea, esta lisis en los huesos, ¿no? Entonces a la radiografía van a ver una especie de hueso así, ¿no? Que está erosionado, pierde su forma normal. Y ya, entonces pasamos. ENAM 2024. Ya está la que no tiene laboratorio. Mujer de 25 años consulta por presentar hace 2 meses edema en miembros inferiores, orina espumosa. Desde hace un mes se agrega artralgia, cansancio, fotosensibilidad. Al examen tiene eritema facial, pulmones, murmullo vesicular abolido en bases. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Valeria. ¿La sé? Sí, bien, lupus, ¿no? ¿Quieres explicar tú por qué? Ah, bueno, lo más resaltante, lo del eritema facial y la fotosensibilidad. Bueno, lo que ahorita. Perfecto. Ajá, claro, perfecto, sí, sí, sí. De frente, sí. Y ya está, lupus. Muy bien, muy bien. Y creo que esa es la última, ¿o no? Ya. ¿Cuál es el examen de laboratorio más específico que solicitaría para el diagnóstico de artritis reumatoide? Marcela, La D. la D. Anticuerpo, antipéptido, cíclico, citrullinado. Muy bien. Esto es ENAP 2024. Y ahora sí, la última del MIR 2019. Mujer, 25 años, diagnosticada de lupus eritematoso sistémico, ha permanecido en remisión los últimos 2 años, consulta por poliartralgias y febrícula. ¿Cuál de las siguientes alteraciones indicarían reactivación de la enfermedad? ¿No? Después, les había indicado que había una prueba de las tres que mencionamos, creo, que lupus era la única, les decía que me iba a servir para ver activación, ¿no? Bueno, a ver, le respondo yo.
Entonces, mira, acá la respuesta va a ser la 2. Vamos a ver una elevación de los anticuerpos anti-DNA y un descenso de los factores del complemento. Perdón, es que acá mi perrito quiere que le haga caso. Ya, entonces vamos a verlo por acá. Acá, ¿no? Habíamos visto, el anti-DNA va a ser para seguimiento y les había comentado que es el único que mide la actividad, ¿no? Entonces, esto es un anti-DNA positivo, es decir, que va a estar aumentado, ¿no? Entonces acá vamos descartando, acá, ¿no? Vamos descartando. Descenso, anticuerpo, anti-DNA, no. Descenso, anticuerpo, anti-DNA, tampoco. Entonces ahí ya descartamos dos y nos quedamos con estas. Ahora, ¿cómo descartamos entre la 1 y la 2? Ya tenemos claro que para la reactivación o para claro, para el único laboratorio, el único examen de laboratorio que iba a medir la activación de lupus era el anti-DNA, ¿no? Con su elevación. Ahora, ¿es elevación de factores de complemento o descenso de los factores de complemento? Yo acá, acá, acá les había comentado que iba a haber una hipocomplementemia. Hipocomplementemia, está. Hipocomplementemia. Esto les había dicho que iba a significar la disminución del complemento, ¿no? Entonces, en conclusión, elevación de los anticuerpos anti-DNA y descenso de los factores del complemento. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? ¿No? Díganme, porfa, si no para repetir. Sí, sí se entendió. Ya, gracias. Ya. Entonces, a ver, ¿quién gana hoy? Creo que Marcela, ¿no? A ver acá, 1, 2, 3, 4, 5. Marcela, Lucero tiene 2, 1, 2. Valeria también tiene 2. Ya, Marcela, te paso entonces, me escribes para pasarte examen. Eh, ya, eso es todo por hoy. Ahora, un ratito, voy a dejar de compartir. Les voy a pasar el post-test, ¿no? Un ratito. Una consulta, creo que les han movido sus exámenes, ¿no? ¿Cuándo tienen su examen de laboratorio? Creo que ahora va a ser el 17. Sí. ¿Y cuándo era? El 19, creo, si no me equivoco. No, el 20 creo que era. Ajá, antes era el 20. Wow, ok, ok. Me imagino que sí, bueno, sé que Nicole va a ir a ver eso mañana. Yo también tengo que ver, porque yo tenía patología el 22 y me han pasado el 19. Y patología es un curso fuerte, entonces 3 días de diferencia es feito. A ver. Estamos bueno, lo puse como reumato, ¿no? Post-test, y acá. A ver, mi perrito me mira con cara de a qué hora me va a hacer caso. Ya, a ver. Ya, ya, ahí les acabo de pasar el post-test, lo vamos a ver igual acá ahorita. Ya, entonces, ya. Pregunta 1, bueno, igual creo que esa es la que les puse, pues, ¿no?
Patrón de fluorescencia observado en resultado de ANA es más compatible con los siguientes autoanticuerpos. Habíamos hablado que el patrón homogéneo era anti-dsDNA, antinucleosomas y antihistonas, ¿no? Ya lo habíamos visto. Luego, este también me parece que ya les puse del factor reumatoideo positivo, ANA negativo, pues, ¿no? Este era el artritis reumatoide con anti-CCP, ¿no? Por la rigidez matutina de 3 horas. Ya, luego habíamos visto que el resultado de patrón moteado grueso en anticuerpos. Ah, no, bueno, este moteado grueso era lo que yo les comentaba que había más patrones que me enseñaron a mí que en sus PPTs no estaban. Entonces esto lo saqué, pero bueno, ya lo vi antes de hacer las preguntas, pues, ¿no? Pero bueno, acá el moteado grueso es en anti-Smith. Y por último, de igual forma, ¿no? Artritis matutina de 2 horas es una artritis reumatoide. Ya. Ya un ratito voy a terminar la grabación.